Pasamos a sustanciar la segunda pregunta, que forma parte de este segundo punto del orden del día, y está formulada por el señor Garrote Ledesma, que dispone de 3 minutos para su formulación, una vez que el señor Hernández Carrón. Ahora sí, señor Garrote, cuando usted quiera, tiene 3 minutos para formularla. Muy bien, buenos días, señorías. Bienvenido, señor Hernández Carrón, a esta comisión. Señor Hernández, como usted bien sabe, el primer presupuesto del Gobierno de María Guardiola, apoyado en el acuerdo de Gobierno del PP y Vox, derecha y ultraderecha de esta región, es un presupuesto que se hizo a toda prisa y sin diálogo, sin tener en cuenta las aportaciones del resto del partido del arco parlamentario y pensando más en titulares de prensa que para dar respuesta a las necesidades de los extremeños y de las extremeñas. Lo más cuantioso de la historia, repiten ustedes machaconamente, pero la realidad es tozuda y el propio Ministerio ha rebajado ese suflé, ya que el presupuesto inicial, según los datos del Ministerio, pasa de 8.100 millones de euros a 7.600. El PSOE ya demostró en su momento, en la discusión sobre la aprobación del presupuesto, cuáles eran las deficiencias y las mentiras de este presupuesto, y seguiremos mostrándolo a lo largo del año. Eso está claro. Pero bueno, unos buenos presupuestos son los que se elaboran adecuadamente y se dirigen a los ciudadanos teniendo en cuenta sus necesidades, en este caso de los extremeños. Tener en cuenta las propuestas de la oposición no es mal camino, señor Hernández Carrón. Supongo que estará de acuerdo conmigo que los presupuestos son un elemento esencial para que una tierra como la nuestra se desarrolle en todos los aspectos económicos, social, de empleo. Por ello es importante cómo se elabora un presupuesto, cómo se gestiona después de aprobado y, finalmente, cuánto es el grado de ejecución de las diferentes partidas. Y, lógicamente, también es importante que las previsiones iniciales estén ajustadas a la realidad y no estén basadas en quimeras. Por lo tanto, le preguntamos a la Junta de Extremadura cómo valora la apertura y gestión del presupuesto de la comunidad autónoma en lo que va de año. Muchas gracias. Gracias, señor Garrote. A continuación, para contestarla, el señor Hernández Carrón dispone de un tiempo de 10 minutos. Cuando usted quiera, señor Hernández Carrón. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, y un placer estar de nuevo en esta comisión para contestar en este caso al señor Garrote, que, bueno, pues un placer también contestarle por primera vez en esta comisión. Bienvenido también como miembro de este Parlamento. Tengo que decirle que, bueno, sobre su pregunta, que es una pregunta muy abierta, es una pregunta muy amplia. Usted me habla de apertura y gestión del presupuesto, ¿no? Podríamos analizar la apertura o la gestión desde muchos aspectos, desde muchos diversos ámbitos, desde el ámbito económico, funcional, orgánico, podríamos analizar muchas cuestiones. Pero bueno, voy a intentar aterrizar un poco las cuestiones que usted me pregunta, que veo que las trae muy bien preparadas ya y muy bien acondicionadas. En cuanto a la apertura, le tengo que decir que estamos en un presupuesto que presenta una apertura habitual en un año de cambio de legislatura. Tengo que recordarle que el presupuesto se aprobó finalmente el 5 de febrero, se aprobó y se publicó en el Diario Oficial de Extremadura, y ha dicho usted que se hizo el presupuesto a toda prisa. Bueno, yo creo que más que a toda prisa lo hicimos a ciegas, señor Garrote. Recuerde usted, señor Garrote, que hemos hecho un presupuesto sin contar con las previsiones de ingresos del sistema de financiación autonómica, porque el señor Sánchez no nos las quiso dar. Claro. Tenga usted en cuenta que nosotros hemos hecho un ejercicio de funambulismo presupuestario nunca visto en la historia de Extremadura, porque el Gobierno de la Nación faltó a su responsabilidad de trasladar a las comunidades autónomas cuáles eran los ingresos provenientes del sistema de financiación. Les recuerdo que las previsiones de ingresos nos las dio en diciembre, el día de la mártir, precisamente, que era fiesta en Mérida. Tuvimos el Consejo de Política Fiscal y Financiera en diciembre de 2011, cuando el presupuesto ya estaba en la Cámara, señor Garrote. Por lo tanto, yo creo que habría que poner en valor ese trabajo por parte de la Junta de Extremadura, de este Gobierno, del Gobierno de la señora Guardiola, de ser capaz de llevar adelante un presupuesto a pesar de que el Gobierno de la Nación no colaboró con nosotros. Así todo, el presupuesto se presentó, se aprobó y luego la apertura se ha producido el día 22 de febrero. Y me dice usted, bueno, pues es importante la apertura, sin duda alguna, es importante la apertura, pero bueno, son datos similares a los de años anteriores. Mire, le voy a dar datos, por ejemplo, de cuando ustedes gobernaban y cuando ha habido el primer año tras el cambio de legislatura. En 2016, después de que fue el primer presupuesto que aprobó el señor Fernández Vara, después de que el Partido Popular perdió las elecciones en 2015, el presupuesto se aprobó el 7 de abril.
señor Garrote, 7 de abril. Y se aperturó el 11 de abril. Yo creo que son datos bastante significativos de lo que supone una gestión. En 2020, el presupuesto se aprobó el 31 de enero y se aperturó el 10 de febrero. Yo creo que también son datos significativos de lo que supone abrir y aperturar un presupuesto en un año de inicio de legislatura, ¿no? Es decir, que yo creo que son datos importantes. Claro, son datos de un presupuesto el de 2016, que le decía el señor Amado ahora, supongo, que no había mayoría absoluta del PSOE. Nosotros tampoco la hemos tenido, pero lo aprobamos antes. Claro, señor Ledesma. Esa es la cuestión de la... Este año, el presupuesto no tenemos presupuesto del Estado. Un segundo, por favor. Tiene el tiempo parado. Señor... Sigo. Un segundo. Señor Hernández Carrón. Gracias. Habitualmente a mí no me gustan los murmullos. Esta comisión hoy tiene más murmullos de lo deseable. Creo que nos podemos expresar con libertad cada uno de los que estamos interviniendo en el momento en el que estamos interviniendo. Eso no significa pues, que no hagamos esto con la cara de aprobación o de rechazo con determinadas cuestiones. Pero me gustaría, y no señalo a ningún grupo parlamentario, porque se han producido murmullos en todos los grupos. Bueno, a excepción de Unidas por Extremadura, que evidentemente no ha formulado la pregunta y poco más, ¿no? Entonces, por favor, les pido que sigamos manteniendo que esta comisión siga siendo lo importante que es, pero además que permitamos que la gente se pueda expresar. Después tenemos tiempo para contestar y para no contestar, y después tenemos tiempo para repreguntar y no repreguntar. Así que, por favor, les pido que todos los murmullos que se produzcan, si tienen que hablar por teléfono, salgan, si no, se queden. Es decir, pero, por favor, sigamos manteniendo un poco, porque los murmullos distraen a quien está interviniendo. Entonces, yo, mientras no lo diga el interviniente, no hago nada, pero cuando el interviniente empieza a mostrar gestos que le están entorpeciendo en su tarea, sí que voy a llamar la atención en este sentido, ¿vale? Así que, por favor, señor Hernández Carrón, lleva usted consumido 3,41. Puede usted continuar cuando usted quiera. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo que le decía, ¿no?, que este año 2024 el Estado no tiene presupuesto. Con lo cual, yo creo que lo que usted me decía a mí sobre el presupuesto del Gobierno de María Guardiola, quizás usted se lo debería mirar ampliado al presupuesto del señor Sánchez y el perjuicio que está provocando. Pero bien, mire, con respecto a la evolución del presupuesto, tengo que decirle que la evolución es altamente positiva. Mire, el presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 24 se ha incrementado hasta la fecha en 105 millones de euros, pasando de 8.127, que fue la cifra inicial que se aprobó en la Asamblea de Extremadura, a 8.232 millones de euros mediante la tramitación de distintas figuras modificativas. Se han generado créditos por importe de 28,2 millones de euros, se han incorporado remanentes de crédito por 62,5 millones de euros y se ha generado también un crédito extraordinario de 14,3 millones de euros para pagar el Fondo de Cohesión Sanitaria y el Fondo de Garantía de Asistencia Sanitaria, que nos hemos encontrado la desagradable sorpresa que ustedes nos dejaron y que ahora tenemos que pagar. Por lo tanto, yo creo que es un dato positivo. Estamos en unos ratios de incremento de presupuesto nunca vistos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Como le digo, 8.232 millones de euros es un dato bastante significativo. Los datos que usted utiliza, que podemos leer hoy en la prensa, sorpresivamente, son del Ministerio de Hacienda, pero vienen depurados. Tiene usted que revisar eso porque son datos donde no va metida la PAC. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que eso también usted debería tenerlo en cuenta. En cuanto a la ejecución, pues mire, le digo que es la ejecución habitual de un presupuesto que, como le digo, se inicia después de un cambio de gobierno, que se inicia con una nueva estructura de gobierno y, sobre todo, que se inicia
al finalizar un programa operativo y el inicio de otro. No olvidemos que a finales del 2023 terminaba el programa operativo 14-20 o programas operativos 14-20 y se ha iniciado el programa operativo 21-27. Y ahora entraré ahí. Pero por entrar, por ejemplo, en materia de ingresos, cómo se está ejecutando el presupuesto de ingresos, le digo que llevamos una merma de ingresos de casi 240 millones de euros en el mes de septiembre por la no actualización de las entregas a cuenta. Bueno, se ha actualizado el pasado martes, se ha convalidado el decreto donde el Gobierno finalmente ha actualizado las entregas a cuenta, pero no lo va a pagar, no lo va a regularizar hasta septiembre. Por lo tanto, hasta septiembre llevaremos una merma la comunidad autónoma de 240 millones de euros. Se lo digo eso por también lo que supone de generación de déficit, de problemas de tesorería y pago a proveedores, etcétera, etcétera. 240 millones de euros menos que tenemos de ingresos. Sin embargo, hay otras partidas que están mejorando significativamente. Una de ellas, la principal, son las transferencias finalistas, fundamentalmente por las transferencias de los fondos europeos. Debido precisamente a esa sobreejecución de fondos europeos que se produjo a final del ejercicio 23 y que ha mejorado en los ingresos en este 2024. Después de que se levantó la suspensión de pagos de los fondos europeos gracias a la gestión de este Gobierno, porque no estaban ustedes certificando y verificando, pues resulta que las transferencias finalistas de la Unión Europea hasta 30 de junio tienen un incremento de 43,9% en cuanto a ingresos procedentes de la Unión Europea, transferencias finalistas, que eso también viene en el informe del Ministerio de Hacienda, pero usted no lo dice. Por contra, las transferencias finalistas del Estado suponen una disminución del 28,1%, menos ingresos del Estado, más de la Unión Europea. En total, las transferencias finalistas tienen un crecimiento positivo del 16,1%, 85 millones más, ¿de acuerdo? En cuanto a otros ingresos del sistema de financiación, ya le he dicho que hay una merma por la no actualización de las entregas a cuenta, pero decirle que, por ejemplo, el impuesto de sobretransmisiones patrimoniales tiene una buena evolución, un incremento del 8,8%, el de operaciones societarias también tiene una buena evolución, un 42% más, o el impuesto de actos jurídicos documentados, el de determinados medios de transporte también tiene una buena evolución, un 11,2% más. Por contra, hay algunos impuestos, como por ejemplo el de patrimonio, lógico, tienen una disminución del 59%, pero fíjese, al final, todo lo que son los recursos propios tienen una evolución positiva del 36,9%. Esto hasta junio. Tendremos que ver a final de año cómo acaba, pero estas son las principales diferencias. Como le decía, los ingresos por fondo pues, se han incrementado 142 millones de euros, un 43% más, fundamentalmente, como le digo, en el fondo FEDER, que supuso un incremento de ingresos en lo que llevamos de año de un 160% más. Todo ello producto, como digo, de la certificación y la verificación y certificación de los fondos que se ejecutaron de forma importante a final del ejercicio. Esa ejecución de fondos a final del ejercicio es lo que nos obliga también a tener una diferenciación en cuanto a la ejecución. Mire, la ejecución del presupuesto a fecha 30 de junio, presupuesto consolidado, le voy a dar datos de presupuesto consolidado, es superior a la de junio del 2023. En estos momentos llevamos un 39,87% de ejecución global del presupuesto frente a un 37,59%. ¿De acuerdo? Y mire, entre los capítulos que tienen una menor ejecución, prácticamente estaría el capítulo 1, que tienen prácticamente la misma ejecución, son un 47 frente a un 48%, pero hay que tener en cuenta que en esta ejecución que le estoy dando no está imputado todavía la nómina de enero, por un problema que hay con el programa Sirus de gestión de nóminas, que quizás usted conozca como miembro que ha sido del Gobierno también, y que tampoco se ha imputado a presupuesto, y eso aparece además, va a aparecer en los datos de intervención que se van a publicar ahora en DOE de ejecución semestral, que se publicarán a final de julio, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues hay falta por imputar todavía aproximadamente 106 millones de euros. Con esos 106 millones de euros en el capítulo 1 estaríamos por encima, ¿de acuerdo? En el capítulo 2 también es cierto que hay una menor ejecución, que pueden explicarse sobre todo en la reducción de los gastos de energía eléctrica, 3,7 millones por una eficiencia y una buena gestión por parte del SES, transportes, menos 1,3 millones, encargos, menos 4,2 millones y los gastos de funcionamiento de centros educativos, menos 2,9 millones. Otro capítulo que desciende es debido al calendario de vencimientos de la deuda, los intereses de la deuda, ya que el montante global para este gasto se estima en 109 millones frente a los 69, pero el Ministerio también nos ha cambiado, y eso es importante que se sepa.
También nos ha cambiado el calendario de vencimiento. Señor Hernández Carrón, vaya finalizando. Ya termino, pues me queda todavía muchísimo, pero bueno, darle algún dato sobre la deuda. Mire, este año se está pagando más deuda y más vencimientos que en años anteriores, fundamentalmente porque han crecido los intereses, pero también porque ha cambiado el calendario de vencimiento, precisamente por las elecciones generales, ya que nosotros pagamos los intereses del FLA a año vencido cuando el Ministerio nos obliga. En 2023 se pagaron en mayo y en 2024 los vamos a pagar en octubre. Por lo tanto, tenemos 5 meses más de pagos de devengo, ¿de acuerdo? Y además a mayor interés. En 2023 fue al 1,6 y ahora es al 3,43. Con lo cual, tenemos que pagar más vencimiento, 1.000 y pico millones de euros frente a 700 del año anterior y a más interés. Eso es lo que produce que, por ejemplo, tengamos diferencias en cuanto a los vencimientos de la deuda. Y en cuanto al capítulo de inversiones, pues tengo que decirle que sí, hay una cierta disminución en el capítulo de inversiones, pero que está ligada fundamentalmente a la ejecución del programa operativo. Usted sabe que el programa operativo FEDER culminó el 14-20 a 31 de diciembre y, por lo tanto, tuvimos una gran ejecución, concretamente 162 millones de euros más de ejecución, frente a un programa operativo, el 21-27, que se está iniciando. Esa diferencia de datos de entre enero y junio a enero y junio del 24 es lo que produce que haya dificultades o menos ejecución en el capítulo 6 de inversiones. Nada más. Muchas gracias. Vergeles, muchas gracias. Bien, para el turno de réplica, el señor Garrote Ledesma dispone de 5 minutos. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Hernández Carrón, por toda esa información. Bueno, yo solo decirle de que usted da unos datos, una cifra que, bueno, usted las conocerá, lógicamente su consejería se la traslada. Independientemente de que la apertura oficial, por decirlo así, del presupuesto, sí es cierto que la gestión del mismo se ha retrasado bastante y eso ha retrasado el inicio de distintos programas y problemáticas en la puesta en marcha de distintos servicios. Eso es evidente. Ustedes han realizado en este poco tiempo más de 200 o casi 200 modificaciones presupuestarias de todo tipo, desde millones de euros hasta pocos miles de millones de euros. Eso, lógicamente, lastra y afecta la agilidad en la gestión. Yo creo que eso también estará de acuerdo conmigo. En su gestión del presupuesto, aunque ustedes hace escasos días han dicho por todos los distintos medios de que es la comunidad que el periodo medio de pago que paga antes que nadie, en el mes de mayo, tengo que decirle de que es puntual, porque el periodo medio de pago, haciendo comparaciones con el año anterior, pues resulta que ha pasado, por ejemplo, en enero de 2023-2024, de 11,46 días a 19 días, o sea, un incremento del 80% en el periodo medio de pago. O sea, lo que las empresas que trabajan con la Junta de Extremadura tardan en cobrar. Y en sanitario en concreto, que hay también desgloses de ese tipo, ha pasado de 4,96 a 13,50 días. O sea, si bien es cierto de que en mayo mejora esa cantidad del periodo medio de pago, también lo es de que en toda la serie que ustedes gobiernan ha sido superior, bastante superior, que al gobierno de Guillermo Fernández Vara, incluido el mes de mayo, que ustedes están en 11 días y el gobierno anterior estaba en 9. Eso es también una evidencia. Yo también le doy datos contrastados en este aspecto por los distintos informes. Y la AIRE, en el informe, alerta de que Extremadura presenta un riesgo de incumplimiento del gasto. Aumentará el gasto un 8% según sus previsiones, superando ampliamente el 2,6% vigente para este año, lo que implica, según la AIRE, un deterioro de las finanzas públicas de Extremadura a medio plazo. O sea, igualmente se indica por parte de esta entidad que la previsión de cierre con superávit del 0,2% se ve en riesgo por las medidas puestas en marcha por el Gobierno de María Guardiola de beneficiar a los que más tienen en cuestión tributaria, pero porque descienden los ingresos, aunque, como decían antes, puedan estar en manos de los extremeños, pero evidentemente desciende de la comunidad autónoma y tendrán que explicar, digo yo, si esa disminución de ingresos sale de otro sitio o si bien se merma a los servicios públicos, se merma la gestión de la Junta de Extremadura. La previsión es que la deuda pública siga creciendo, según la idea, aunque ayudaría a contenerla, el incremento de los fondos del sistema de financiación. Lo que ha ocurrido con el objetivo de estabilidad estos 2 últimos días yo creo que es por todos conocido. Su partido se abstuvo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y posteriormente votó en contra, lo que permite que se vuelva a crear un problema con esa senda de estabilidad, esa senda de déficit que ya provocó merma de ingresos a la comunidad autónoma y a los ayuntamientos,
en el ejercicio pasado y la previsión, si no se llega a aprobar, aunque ahora sí hay posibilidades, perdón, disculpe, aunque ahora sí hay posibilidades de que se pueda aprobar, de nuevas propuestas y que se pueda aprobar, pues eso haría que si continúa como está y no se aprobara, Extremadura perdería alrededor de 400 millones de euros, 136 de la comunidad autónoma y aproximadamente 250 o 270 los ayuntamientos. También son datos contrastables. Yo entiendo que la señora Guardiola y su consejera, la señora Manzano, deberán explicar esto a los extremeños. Ya se ha pedido una comparecencia a tal efecto. El ARES también recomienda en su informe sobre el presupuesto de Extremadura que vigilará la ejecución del mismo, adoptando las medidas oportunas para corregir el crecimiento del gasto a efectos de la regla del gasto y evitar, que esto es lo grave, un deterioro estructural de las cuentas a medio y largo plazo. Igualmente, en el último informe del Ministerio de Hacienda se indica que Extremadura incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria, de regla del gasto y de la deuda pública. Por lo tanto, a efecto también de ejecución presupuestaria, que usted nos ha desglosado ahí una serie de cuestiones por partida, lo que dice los informes es que únicamente el gasto de personal y el pago de deuda tienen una buena ejecución. Por ejemplo, el de inversiones es del 7%, porque hoy la prensa ha disminuido un 33% la inversión en Extremadura. En definitiva, señor Hernández Carrón, sinceramente, tanto en la elaboración, que creo que debe contar más con el arco parlamentario, con toda la oposición, como en la apertura y gestión que se está realizando ahora mismo, hay que entender también que es el primer año y, por lo tanto, yo creo que desde el Partido Socialista la nota que tenemos que ponerle a su presupuesto es de suspenso, pero, siendo generosos, yo creo que le podemos poner necesita mejorar y espero y deseo por el bien de todos los extremeños y extremeñas que así sea, que mejore la gestión, que mejore la aplicación del presupuesto y, por supuesto, cuenta con nuestra voluntad del Partido Socialista, que yo creo que está acreditada para que en los próximos ejercicios, ya que en este no ha sido posible, pues nos tengan en cuenta nuestras propuestas, porque yo creo que mejorarán la vida de todos los extremeños. Esa es, yo creo que a lo que todos nos debe mover en este Parlamento. Muchas gracias. Gracias, señor Garrote. Y a continuación, el señor Hernández Carrón, para su turno de dúplica, dispone de 5 minutos, cuando usted quiera. Gracias, señor presidente. Bueno, me ha hecho usted una ensalada de datos ahí que venía preparado para atizar al Gobierno. Lo hace usted muy bien, señor Garrote. Pero le tengo que decir una cuestión. Mire, me habla usted de modificaciones. Mire, yo le voy a dar datos de modificaciones porque sabía que me lo iba a sacar. Total de expedientes de modificaciones de enero a junio de 2023, es decir, de su Gobierno, 228. De julio a diciembre, en nuestro Gobierno, 140. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que eso es un buen dato. En 2022 ustedes hicieron 359, en 2023 han hecho 368. Por lo tanto, hicieron ustedes más modificaciones en 2023 en sus 6 meses de Gobierno que nosotros en 2023 en nuestros meses de Gobierno. Por lo tanto, si usted dice que eso es una mala gestión del presupuesto, peor la hicieron ustedes. Peor gestión del presupuesto hicieron ustedes. Se lo digo para que usted sepa y tenga, antes de sacar datos, seca lo que ustedes hicieron para atacarme. Me habla del PMP, del periodo medio de pago a proveedores. Mire, tenemos el dato más bajo de España en mayo. Hombre, es que, claro, usted me está hablando de precisamente el mes en el que no teníamos presupuesto todavía, en el mes en el que las imputaciones a presupuesto de pago se hicieron extrapresupuestarios. Claro que el periodo medio de pago a proveedores se desvió, pero en todas las comunidades autónomas. Así todo, en ese mes que usted dice que es tan malo, resulta que Extremadura era la segunda más baja de España. Y ahora tenemos el periodo medio de pago a proveedores otra vez estabilizado en 11 días. Oiga, ¿sabe usted cuál es el periodo medio de pago a proveedores de la Diputación de Badajoz? 26 días, señor Garrote. Si es malo el de la Junta, el de la Diputación, ¿cómo es? ¿Qué pasa con los proveedores de la Diputación? ¿Y sabe usted cuál es el de la Administración Central, señor Garrote? 29 días. El señor Sánchez paga peor todavía que la señora Guardiola y el señor Gallardo peor que la señora Guardiola. Por lo tanto, si usted me critica en ese sentido, yo le tengo que decir que ustedes lo hacen bastante peor. Y luego me habla de las inversiones. Pues sí, mire usted, ¿hay un menor grado de ejecución de las inversiones? Sí, porque, mire, la inversión está asociada en Extremadura fundamentalmente, el capítulo 6, a los fondos europeos. Y tengo que recordarle que el programa operativo 21-27, el programa FEDER, se aprobó el 22 de diciembre y lo presentaron ustedes el 8 de marzo, que vino la ministra al Museo del Guadalvear y estuve yo presente, y
como bien dice, el programa operativo es 21-27. Es decir, es que ustedes no han hecho nada del programa operativo 21-27. Es que lo han presentado con 1 año y medio de retraso. Es que se ha empezado a ejecutar con más de 2 años de retraso, señor Garrote. Por lo tanto, ¿qué me viene usted a decir de que hay una menor porcentaje de ejecución de inversiones? La inversión que se está realizando en estos momentos es a pesar de la pésima gestión que ustedes nos dejaron, por ejemplo, en ejecución del programa operativo. Por un lado, el FEDER 1420, que entramos en una suspensión de pagos, como ya dijo mi compañera directora general de fondos, que tuvimos que levantar a toda prisa, y que ha supuesto que ahora tengamos los ingresos, como le acabo de decir, y en segundo lugar porque el programa operativo 21-27 se aprobó el acuerdo de adhesión del Estado miembro de España con la Comisión Europea el 14 de diciembre del 22, un año después de que empezara el programa. Es que vamos con 1 año de retraso, por eso las inversiones todavía están arrancando. No puede comparar usted la finalización de un programa con respecto a la ejecución del año pasado, después de 7 años de programa, donde las líneas están maduras de los programas y los proyectos y ya se ha alcanzado una buena ejecución, a un programa que está arrancando en estos momentos. Por lo tanto, yo creo, señor Garrote, que ustedes deberían dejar el catastrofismo, deberían alejarse del catastrofismo y, sobre todo, deberían alejarse de los socios de gobierno que ustedes tienen. Cuando me hablaba de la suspensión de las reglas fiscales y de la suspensión de los objetivos de estabilidad. Mire usted, parece mentira que 2 extremeños estemos hoy aquí debatiendo sobre lo que nos acaba de perpetrar un grupo político independentista catalán. Parece mentira. Deberíamos estar de acuerdo los extremeños más en cuanto a la senda de estabilidad presupuestaria y no estar al albur de lo que diga un gobierno de la nación, al albur de lo que digan 7 votos en estos momentos en el Congreso de los Diputados y que nos haya tambado una senda de estabilidad presupuestaria. Yo les pido a ustedes coherencia en ese sentido y que se aclaren si están con Sánchez o están con los extremeños, señor Garrote. Y por último, y ya termino, señor Vergele. Mire, yo creo que el presupuesto está teniendo una buena ejecución para las circunstancias y la altura del año en el que estamos. Y yo confío que con las aportaciones que ustedes nos puedan hacer en los sucesivos podremos mejorar. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Descarro. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes y